Bueno, yo antes de dedicarme a esto de la enseñanza, yo antes pues había trabajado en la gran mayoría de los roles que uno puede asumir como gerente de proyectos. En este caso, como ingeniero, digitador, programador, coordinador de proyectos, líder de tecnología, también como gerente de operaciones. En algún momento incursioné en el tema comercial como gerente de producto y bueno, digamos que básicamente en esas áreas, pero siempre el tema de enseñar estuvo ahí. Tal vez cuando estuve en Telecom, en algún momento lo dejé totalmente de lado, porque bueno, quise tratar de consolidar mi carrera. Ya había tenido la maestría en administración de empresas y quise incursionar en eso. Y de ahí fueron aproximadamente unos 7 años. Unos 7 años después vinieron otros tantos en los cuales seguí, pues no tuve en cuenta la docencia. En su momento lo había hecho esporádicamente como docente hora cátedra, pero muy poco, realmente pues no le estaba dedicando un mayor tiempo que lo que me pudieran dedicar, lo que pudiera tener las noches o las mañanas. Entonces a eso me dedicaba. Bueno, a mí realmente la enseñanza me empezó a gustar desde muy temprano. Recuerdo particularmente en el colegio que en algún momento yo estaba en grado octavo, lo que eran las épocas anteriores, tercero de bachillerato. A mí me gustaba hacer mucho presentaciones, me gustaba hacer muchas exposiciones. Me sentía muy a gusto, muy cómodo. Particularmente me acuerdo de una que era para la clase de español, en la que teníamos un profesor en el colegio Champagnat, en el cual nos solicitaron, o nos solicitaron, sí, a todos los estudiantes, hacer una exposición sobre el manejo de la coma, si mal no estoy, coma o punto y coma, como parte de las normas de ortografía. Y eso fue por allá como en el 83, 1983, no hace, no hace poquitos años la verdad. Y entonces en ese momento por supuesto no existía ningún tipo de herramienta como el PowerPoint o como presentaciones en Prezi o ese tipo de herramienta tecnológica. Lo único que había era hacer carteleras y en papel periódico. Entonces a mí se me ocurrió hacer una exposición con imágenes y símbolos eh, para el uso del punto y coma. Y recuerdo que en esa época estaba de boga, estaba en moda um, un científico colombiano, científico y presentador colombiano, que se llamaba José de Recasens. Y él tenía una particularidad que me llamó mucho la atención, que fue el que cada cosa que presentaba lo hacía por medio de lo que era un proyector de esos que eran grandotes, cuadrados y que tenían en su parte exterior como un brazo, era como algo de este estilo. Y en la parte superior se proyectaba lo que uno escribía. Entonces era para proyectar acetatos, ahora bien recuerdo, y él en vez de poner algo que ya estaba listo, o alguna imagen o algún tipo de texto o algo así, él dibujaba cosas mientras expresaba sus ideas, las ideas las mostraba en forma gráfica. Decía la composición de la Tierra, entonces pintaba la Tierra,
era de tal manera y entonces pintaba una parte de la tierra y después hacía otros dibujos. Algo similar a lo que uno quizás hoy día hace como docente cuando uno trata de exponer una idea que puede ser un poco abstracta. A mí me gustó mucho eso y lo utilicé esa vez y recuerdo muy bien que la tenía escrita en papel, en hojas de bond, hojas bond, papel carta, y pues planteé mi idea. Pues yo que me acuerdo realmente pues me fue muy bien. Saqué 10 sobre 10 en ese momento en esa exposición, realmente pues fue considerada muy original por parte del profesor. A más de un compañero mío la verdad no le gustó eso, pero otros sí como que tomaron la idea y al año siguiente implementaron algo parecido, lo que pasa es que ya la tenían en la cartelera hecha. Es decir, en vez de hacerla en vivo y en directo, la estaban haciendo de una manera ya preconcebida. Bueno, entonces supongo que estuvo, estuvo bien haberlo hecho así. Y luego después, también en el mismo colegio, un par de años después, ya cuando estaba a punto de graduarme de bachiller, nos pusieron a cuidar y hacer una sesión de clase de matemáticas a estudiantes de, si mal no estoy, tercero de primaria, segundo de primaria. Me sentí totalmente realizado, realmente me gustó tanto, siendo que pues en realidad era como cuidar a un hermanito menor que yo nunca tuve. Más allá de eso, de cuidarlos, porque los profesores no iban a estar, pues simplemente preparé mi clase de una manera seria, pues para un muchacho de 16, 17 años que tenía yo en ese momento. Y me encantó hacerlo. Me sentí absolutamente realizado. Tan realizado es de que dejé algún tipo de frase para, para el periódico del colegio, que se llamaba el periódico El Cable, editado por el hermano Andrés Hurtado García. Y la frase que yo dije en ese momento, que era algo como que la educación realmente nos hace mejores personas, la colocó en subrayado y en mayúscula sostenida de toda la lista de respuestas, porque pues a él le llamó la atención y que no correspondía a otra cosa más que a lo que pues yo sentía en su momento. Entonces estamos hablando de 1983, así que bueno, estaríamos sumando la módica suma de más de 30 años que tengo en esto. Bueno, realmente definiciones de vocación hay muchas, las he leído porque realmente me ha inquietado muchísimo el tema de la vocación, de la voz de tu alma sobre todo. Eh, pues realmente la interpretación propia de lo que es la vocación, realmente pues lo tengo que mencionar desde un punto de vista vivencial, porque pues vocación simplemente es más allá de pronto de algún tipo de definición, como dicen, bueno, ¿qué es vocación? Le dicen a uno, bueno, es ¿qué harías tú si no tuvieras que pagar? Perdón, qué harías tú gratis? ¿Qué harías tú? Sí, realmente eso, o sea, ¿qué harías si al contrario de que te pagaran tú tuvieras que pagar? Entonces, siempre para mí la respuesta fue enseñar, siempre, siempre, siempre. Desde esos momentos estamos hablando de lo que les comentaba ahorita, de lo que era mi colegio. Y por eso es algo de pronto más, es algo que va mucho más allá de simplemente hacer un trabajo. Así como decía Einstein, bueno, eso es lo que dicen redes sociales, no estoy seguro si fue él, en cuanto que él decía que hay que encontrar el día que tú encuentres algo que tú ames hacer, a partir de ese día vas a dejar de trabajar. Porque entonces, si eso es así, de pronto en ese sentido tal vez lo podemos, o lo puedo manifestar desde mi punto de vista, me la he pasado trabajando hasta hace un par de años, hasta 2015, que fue mi última empresa, en las cuales pues, en el momento en el que me dije, bueno, quizás ya sea el momento
realizar esa vocación y ese llamado interior, esa actividad por la cual uno siente esa energía extra, esa pasión, ese deseo de hacerlo y que no le importa a uno ni tiempo, ni lugar, ni cansancio, ni ningún tipo de circunstancia, sino que es hacerlo y hacerlo porque tú amas hacerlo. Realmente, o sea, disfrutas, lo sientes, el contacto con la gente, el estar de frente, hablando con alguien, el estar transmitiendo, compartiendo algún tipo de conocimiento, a mí la verdad eso me hace simplemente feliz, feliz. Es decir, las veces que tuve la oportunidad, y eso se lo agradezco a una persona que ha sido, pues que de las personas que creyó en mí, en mi trabajo, que se llama el ingeniero Edgar Ruiz, que en este momento es el director del programa de ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde me honro en prestar mis servicios. Eh, Él creyó en mí en ese momento, estamos hablando por allá 2006 cuando tuve la oportunidad de ejercer como docente de tiempo completo. Realmente fue muy poquito tiempo, tristemente, porque bueno, ya en ese momento el tema monetario pues me estaba agobiando muchísimo y quizás le di prioridad en ese momento al factor monetario, porque la verdad, pues porque simplemente pues el sueldo no me alcanzaba, para ser totalmente honesto. Pero de los meses donde yo estuve feliz y así lo manifesté, y sobre todo con esta palabra, feliz, ya ni siquiera contento, ni satisfecho, ni, no, digamos, ni nada de esas palabras de cajón que uno utiliza como para decir, pues sí, estoy más o menos conforme. No, eso no es así. Simplemente me sentía feliz y se lo decía a mis estudiantes, se lo decía a la gente que trabajaba conmigo y hasta a él mismo. Entonces, en ese momento, en ese momento conocí la palabra o sentí la palabra felicidad de estar haciendo uno algo. Entonces eso me corroboró de que realmente el educar era mi vocación, porque simplemente me sentía feliz. Y no importaba llegar tempranísimo a trabajar, salir tardísimo, seguir trabajando en mi casa, preparar documentos, calificar, mirar nuevos temas, mirar cosas, como inventarme nuevas formas, hacía tutorías motu propio muchísimas y tenía 3 4 5 6 grupos y todos me decían, profesor para allá, profe para allá, profe para acá, para acá, para acá y más para allá. Y a todos les daba atención y una vez una de esas muchachas me dijo, oiga, profe, usted qué paciencia la que tiene, ¿no? Y dije, sí, la tengo porque amo lo que hago, porque si no tuviera paciencia simplemente no lo haría, simplemente no lo haría. Es decir, para estar uno aquí, y le señalaba a la muchacha eso aquí, de pie o eso, pues simplemente, si uno no tiene esa paciencia, pues no lo haga. O simplemente, si uno no siente el amor hacia la docencia, el amor hacia enseñar, pues simplemente no lo haga. Porque pues no se trata de dinero, no se trata uno enriquecerse a punta de docencia, seamos honestos, eso no va a ocurrir, eso no ocurre. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de hacer una realización personal. Así que en ese orden de ideas, por eso a eso llamo vocación, a lo que uno ama, hacer lo que uno ama y amar lo que uno hace. Si hay esa correspondencia entre esas dos, eso es lo que podríamos llamar vocación. Esa sería mi experiencia personal.